Muchas gracias. Entonces, miren, esto es lo primero que quisiera. Tienen que bajar toda la data, así como lo bajamos hoy, para calcular la ETO a nivel mensual. ¿Cómo encuentran? Y ya sus datos a nivel mensual, pues ya vieron cómo lo bajamos, ¿va? Es cuestión que lo ordenen, ¿va? ¿Por qué tienen que ordenarlo, muchachos? Vamos a ver si están aquí. Creo que es este. No, este no es. No sé si es este. Es este, miren, jóvenes, sí. No se ve nada, Bueno. Inge. Va, gracias. Ahorita lo voy a compartir. ¿Hoy sí? Ya. Va. ¿Qué tienen que hacer con esta información, jóvenes? Miren aquí, dense cuenta que aquí tienen eneros de muchos años, desde el 2007 hasta el 2020, ¿sí? Entonces lo que tienen que hacer primero, ustedes tienen que saber cómo ordenar su información. Vamos acá. Una pregunta, jóvenes. ¿Alguno de ustedes ya ganó laboratorio? ¿Ya lo tiene congelado? ¿O ninguno? ¿Aló? No, Inge. O sea, bueno, eso es una ventaja porque lo que yo dije en laboratorio, pues seguimos en lo mismo, no hay ninguno de ustedes que venga pues aquí de entrada ahorita, ¿va? Y que no traiga todo lo que ya discutimos en el laboratorio, ¿va? Bueno, qué bueno, ¿va? Así, pues, vamos bien, ¿va? ¿Qué tienen que hacer aquí, jóvenes? Miren, aquí tienen el 2007. Aquí el 2007, miren. Todo esto. Tienen que promediar. ¿Cuánto tienen? Aquí está, tienen que ordenar aquí. ¿Cuánto es 2007? De temperatura, de humedad relativa, todas las variables. 2007, noviembre 2007. Diciembre 2007 también, ¿ah? ¿Ya? Entonces aquí tienen el 2008, ¿eh? El 8, y así sucesivamente, son años diferentes. 9, y así sucesivamente. Entonces, recuerden que ustedes tienen que tener un resultado así. Aquí. ¿Qué mucha?
¿Qué les dijera yo? Radiación, va. Entonces van a tener enero, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Hay que, ¿qué? ¿Cuántos? 4 más que veo. Insertar columnas a la derecha. 3 más. Ahí creo que me sale, no sé. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Aquí va. Bueno, ok. ¿Sí? Bueno, entonces aquí me van a poner, ¿qué les dijera yo? ¿Qué van a poner aquí, jóvenes? Siempre manejen sus dimensionales. Algo que les iba a decir, jóvenes, para sus exámenes, manejen mis dimensionales. Si no, de una vez les digo que les voy a bajar puntos. ¿Escuchás vos? ¿Aló? Watts sobre metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, miren, aquí me ponen radiación, watts metro cuadrado, promedio. ¿De cuántos años, jóvenes? ¿De cuántos años? 13, dije. 13 años, vamos a ver. Empezamos con el 11, creo que, no, el 7, ¿va? 10. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Promedio de 14 años, creo que es. Lo que pasa es que como el 20 no está completo. Pero tomémoslo así, ¿va? Sí, tenés razón, pero aunque tengamos uno del otro año, ya lo podemos tomar como parte de la data, ¿ah? ¿Ok? Y aquí, esto, miren, jóvenes, eso lo tienen que hacer en su tesis, pues ya. Solo ponen datos y saber de qué datos son esa información, ¿va? Ahí también uno los ajusta ya, ¿va? 2007-2020. Así todo el mundo sabe de qué periodo, qué confiabilidad tienen esos datos. Si aquí me dicen 2 años, mucho, pues yo ya digo, a la puchi, muy poco. Pues ya 14 años ya tiene un tumba. Entonces, es muy importante que siempre en un informe científico pongan que referencia el periodo, ¿ah? ¿Qué tienen que hacer aquí para obtener este enero, jóvenes? ¿Mm? Hacer un promedio de la radiación de todos los eneros. ¿Sí? Excelente. ¿No? Aquí no hay enero, pero aquí sí hay enero, miren. ¿Ves? Hay que promediarlo con con este. ¿Dónde está el otro enero aquí? Pues tienen que hacer otra su tablita aparte de eso, ¿ah?
¿Sí? Bueno, no lo voy a hacer todo, si no, no salgo. Bueno, una tablita, copian este y lo pegan en otra tabla, ¿va? Y ahí le sacan el promedio a estos eneros, ¿va? Y entonces, las 5:20. Entonces, a las perdón, ese promedio tiene que ir aquí, muchachos, ¿sí? ¿Lo vieron? Igual hago con los febreros, ¿va? Los febreros aquí, ¿ya? Bueno, ustedes, ingéniensela ahí para hacer más simple esto, ¿va? No sé, es que manejan mejor la hoja de cálculo que yo. Yo solo les estoy diciendo qué es lo que tienen que hacer, ¿va? ¿Sí? Y entonces así como ustedes van a generar, ¿cuál es la radiación? O si quieren, para no complicarlo tanto, vamos a insertar una columna aquí, jóvenes, ¿sí? Insertar una columna a la izquierda, ¿ah? Y aquí voy a poner radiación en watts metro cuadrado. Entonces aquí radiación en... Voy a copiar este nudo, ¿ah? ¿Sí? ¿Ya? Metro cuadrado. Aquí me hacen igual, una temperatura mínima. Esto va a estar siempre con costumbres de manejar dimensionales, jóvenes, si no, no saben qué es lo que tienen, va. En grados centígrados. Insertar otra fila. Que no se vaya a trabar este Word ahora. No. Insertar una fila abajo. Aquí voy a tener temperatura máxima en grados centígrados. ¿Sí? Y así ponen aquí humedad relativa, velocidad del viento y por último, jóvenes, ponen precipitación. Bueno, te lo voy a poner aquí. ¿Sí? ¿Cuánto falta? Vamos a ver. Ya tengo radiación, ya tengo temperatura mínima, máxima, humedad relativa, velocidad del viento y precipitación, ¿va? Creo que solo uno me falta. Insertar. Ay, discúlpenme, jóvenes, si se aburren viéndome aquí. Pero es relativa. En porcentaje. Velocidad del viento. ¿En qué lodal dice ese, jóvenes? No, ya me salí. Pero hay que ir a averiguar en qué lo da, jóvenes, para no perder tiempo, ¿eh? ¿Sí? Hay que ir a averiguar en qué lo da. Y tienen que poner su dimensional. Y creo que lo último es, no, humedad relativa, ya está. ¿Cuántos van ahí? 4, son 4 variables. Radiación,
temperatura mínima máxima, humedad relativa y viento. Ahí estamos. Y por último me ponen precipitación en milímetros. ¿Ok? Bueno, entonces me hacen enero. Este es su cuadro resumen de clima. Toda esta sábana de información que tienen aquí, lo van a resumir aquí. ¿Estamos, muchachos? Y aquí, abajo de este, me van a poner aquí las dimensionales que sean, que no sé cuál es, cómo lo está dando. Y abajo me van a poner, insertar, aquí, ETO en milímetros por día. ¿Sí? Y abajo me van a poner ETO milímetros por mes. ¿Ok? Bueno. Ahí está todo. Este es el cuadro resumen, jóvenes. No sé si tienen una duda. ¿Vieron cómo organizar la información? ¿Estamos? Sí, ¿De dónde van a sacar? Bueno, todo esto de acá lo van a sacar de la data que ya bajamos, ¿va? Porque recuerden, aquí está las temperaturas, la humedad relativa, radiación, promedio, la humedad relativa, la precipitación, aquí están las lluvias, son lluvias históricas, ¿va? Lo que no me acuerdo es qué dimensional tiene esto, ¿va? Vayan a la hoja, donde está el mapita, ahí en el cuadro a la par, ahí les dije qué velocidad, no me acuerdo si es kilómetros por hora, algo así, ¿va? Bueno, ¿qué van a hacer con esto, jóvenes? Pues me van a calcular la diferencia también. 10 kilómetros por hora, así parece. ¿Cuánto decís? ¿Cuánto me dijiste? Okay. Kilómetros por hora. Metros por hora. ¿Ya lo chequeaste ahí? Va, gracias. Ajá. Ok. Entonces, sí. Kilómetros, dije kilómetros. Es kilómetros, ya. Kilómetros por hora, ¿ya? Bueno, muchas gracias. Entonces, aquí me van a insertar otra fila y me hacen PP menos ETO. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, miren, este es un cuadro muy importante. En sus asesorías deben manejar esto. Tanto que se habla de clima y los ingenieros agrónomos no saben manejar los datos de clima. Cuando uno ya los pone a hacer esos cuadritos, no sabe. Entonces, eso dice mucho. Aquí está toda la data climática, ya resumida. Aquí está la oferta de agua del sistema suelo-planta, jóvenes, sí, la oferta del sistema. Y aquí está la salida del sistema, ¿ya? Recuerden que esta precipitación en que es, jóvenes, milímetros por mes va, ¿sí?
Es milímetro por mes porque nuestra data está en mes, va, mensuales. Entonces, cuando ustedes resten esto menos esto, va a ser la mensual, va. ¿Y lo vieron? ¿Estamos? Bueno. Les decía que aquí prácticamente tengo el resumen, mire, de la demanda de agua climática de la atmósfera. Esta es la demanda climática de la atmósfera. Esta es la salida de agua del sistema. ¿Y esto que tengo aquí qué es, jóvenes? ¿Qué es esto? ¿Cómo le llamé? O previo a eso. ¿Esto qué es, jóvenes? ¿Qué significa? No es nada más de llenar cuadros, muchachos, y para llenar cuadros, eso lo hace cualquiera. Ustedes interpreten, analicen. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Sí, es la precipitación. Esta es la precipitación, pero ¿qué significa? Son las entradas de agua al sistema. Cuando yo hablo sistema me refiero a la atmósfera, al sistema, en este caso suelo, planta, ¿sí? Suelo, planta, atmósfera, por eso relación agua, suelo, planta, atmósfera, ¿sí? Clima. Esta es la entrada de agua a ese sistema. Y esta es la salida de agua a este sistema. Entonces, ¿qué será esto, jóvenes? Lo que queda almacenado, dije. Esto es como lo que sobra de lluvia de entrada en relación a agua de salida, ¿va? ¿Sí? Si esto es positivo, jóvenes, ¿qué quiere decir? Que aquí les sale más 20, más 100. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir? Voy a poner aquí 100. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué interpretan del clima en enero en ese lugar? Que no hay déficit de agua. Que no hay déficit de agua, al contrario, sobra el agua. Ese mes es un mes húmedo, pero en nuestro medio no es así. ¿Qué quiere decir esto? Porque van a ver que en nuestro medio aquí más o menos van a ser que 4 o 5 milímetros por 30, que sean 5 milímetros por 30 días, 150 milímetros. ¿Y cuánto llueve en enero aquí? 0. Entonces, 0 menos 150, menos 150 le va a salir aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un déficit. Uy, es que es un clima seco, ¿ah? Que ahí hay que regar. ¿Qué hay que regar en ese lugar? Eso es lo que está diciendo. ¿Cuál es el mensaje, muchachos? Miren, no es solo de hacer números. Para eso mejor contrato un digitalizador y que digitalice esto, ¿ah? Pero ustedes no son digitalizadores, ustedes son los científicos, los técnicos, los ingenieros que tienen que tomar decisiones en base a esto. Tienen que interpretar, por eso es que su concepto es muy importante. Así que yo me peleo con ustedes, siempre me ando peleando, pero al final paramos como amigos, ¿va? Ya cuando nos encontramos por ahí, pues nos saludamos, ¿va? Con mucho aprecio. Pero señores, yo aquí los tengo que apretar para que ustedes den. ¿Ya? Yo
Yo sí no comparto con esos profesores que creo que les regalan todo a mucha, es un gran daño les hace. Y yo sé que ahí en la facultad hay un montón. Aquellos ya se acomodaron, ¿no? Gracias a Dios yo todavía no me he acomodado. Entonces, esto quiere decir que aquí hay que regar, jóvenes. Si yo me voy a meter a una agricultura, en una finca, a producir algo, y me dice esto en mi lugar, es seguro que yo no puedo ir a invertir millones de quetzales sin tener pozos, no sé, reservorios, inversión en agua. ¿Sí lo ven? Miren todo lo que dice esto. Bueno, no sé si tienen una duda, ya casi se lo hizo aquí. Lástima que no lo desarrollan ustedes, pero yo sé que se van a perder. Pero como estamos en un proceso de aprendizaje, va. Pero no lo tomen como digitalizadores ustedes, jóvenes. Esa es mi pena. Analicen su información. Bueno, entonces aquí, con eso, utilizar toda la historia de datos disponibles para calcular en OAA. ¿Dónde van a calcular? ¿Dónde van a obtener el TEO? Es este de aquí. ¿Dónde van a obtener? De modelo de Bamba. Sí, sí. De modelo de Pepe. Ya. Y lo vamos a hacer como el modelo de Pepe ahí. Ya, Es una pantalla que al lado. Al lado, no, más abajito, por ahí no hay una casita como que me da cuenta, esta controlar la ve. No, arriba. Hay casita que tiene Aquí. al lado. Aquí. Ahí donde dices, una cuenta con pino. Esa es la figurita que tiene una cuenta con pino. Ajá, ahí donde se real, ahí. Aquí. Oh, sí, no. Perdón. Aquí va, desde ahí estamos. Bueno, ¿dónde lo encuentro? ¿Cómo van a agarrar esto? Pues para se hicieron un resumen de cuál es el tema de la mínima, la radiación, se será la arriba, encima, otra columna más, cada columna derecha,
aquí, medio, ya, sí. Vamos, el promedio del año sería este. La temperatura mínima promedio sería el promedio de todos estos, ¿va? Sí, pero si hicieron ese ejercicio en clima, climatología, entonces ya, bueno, entonces ahí van a hacer, es esto, pero, me olvidé decirle, bueno, ¿qué hacen con estos datos? Los meten a el calculator, ustedes tienen que usar el calculator, sí. No recuerdo que las estaciones, bueno, las estaciones ya las costaba. Ya. Entonces, yo calculé cuál es la radiación de enero, cuál es la temperatura mínima, la máxima, y esas cosas le apachan un botoncito por ahí, una tecla por ahí, y ¡ruf! Le estimen qué belleza ahora, no que yo sufrí tanto con eso. ¿Ya? Y se los da de una vez, ¿no? Pero esos son los software, ¿verdad? Y como el curso no es un curso de clima, pues es que lo hago con software, ¿verdad? Si fuera un curso de clima, tienen que aprender a calcularlo a pie, ¿va? Bueno, se lo da en milímetros por día, lo multiplican por 30 o 31 días que tiene enero y van a tener esto por mes, ¿sí? Y aquí que ya tienen su precipitación al mes, ¿va? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que esto es simplemente la resta de precipitación menos ETO, para ver si sobra agua en el ambiente, si es húmedo. Por ejemplo, hoy nosotros estamos por aquí en julio, jóvenes, sí. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, por aquí va. Marzo, abril, mayo, junio, julio, sí, va. Hoy seguramente tenemos este cuadro, ¿sí? Positivo. Y miren el tiempo, ¿cómo está? ¿Será que dice la verdad? Es lógica, dice que hoy está sobrando el agua, ¿ves? Es un mes húmedo, mucha agua, está sobrando. Oye, ¿qué regar ya? No. Bueno, eso es lo que quiero que hagan aquí, con ETO Calculator. Luego, dice graficar en un eje X los meses. ¿Cómo es? Graficar en el eje X los meses y en el eje Y los valores de precipitación y ETO mensuales. Dicho en otras palabras, en milímetros por mes. Bueno, ¿qué tienen que hacer? En una hoja de Excel, pues me grafican, ¿qué cosa? ¿Cuál es ya? Esta y esta. Ambos tienen que ir donde, jóvenes, ¿en qué eje hay estas dos variables? En el eje Y y en el eje X me ponen Los meses. los meses, enero, febrero, marzo. Yo quiero ver cómo es esto mismo, solo que como una gráfica. ¿Sí lo ven? Esto, precipitación mensual. Graficar en barras le voy a poner. No, mejor aquí se los pongo. La ETO, el tiempo, los meses y la ETO
graficarla como una función, ¿sí? X lleva, es coma Y. Y meses contra PP mensual como barras, ¿sí? No hagan lo mismo, si no, no se va a diferenciar bien, ¿ya? Bueno, discuta qué dice esta figura o, ¿ya? ¿Qué dice? Que también les va a ayudar. Lo que encontraron aquí es lo mismo que van a decir, solo que aquí es gráfico, aquí es en tabla. ¿Qué hacen en una tesis, jóvenes, cuando van a hacer un trabajo de investigación? Esta data se va al apéndice, ¿sí? ¿Y qué es lo que van a presentar en el cuerpo, en el cuerpo de su tesis? ¿Qué van a presentar? ¿Qué van a presentar? ¿El cuadro o qué? ¿O la gráfica? Las gráficas. La gráfica, la que se presenta, se discute, cómo es el lugar, el clima, todo, con la gráfica, con los datos. Se hace referencia, dice, en el apéndice del trabajo se presentan los datos que sustentan este estudio, ¿sí? Entonces, discuta qué dice la figura. Esto es lo que es más importante para mí. No solo para mí, para cualquiera, pues. Bueno, ahí hicimos un estudio de cómo es el balance hídrico general entre las entradas y salidas de agua del sistema agua, solo, planta, clima, allá en Reu, digamos, ¿sí? Otros lo harán en Mazate, otros lo harán en Chiquimulía, otros lo harán en ¿qué? En el puerto, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí están haciendo un estudio de clima, jóvenes, ¿sí? Bueno, ahora vienen. No sé si tienen una duda, jóvenes. ¿Estuvo claro? Jóvenes, Sí, ¿estamos claros? Bueno, si no, cuando lo hagan ahí les van a salir las dudas, ¿no? Ahora hablemos de la evapotranspiración. Ya hablamos de la ETO. Ahora hablemos de la evapotranspiración de los cultivos. Recuerden que cuando yo hablé de evapotranspiración de referencia, ETO, se refería al consumo o evapotranspiración o la cantidad de agua que sale de los estomas de un pasto 10 a 15 centímetros de altura, creciendo en condiciones ideales de humedad, control de plagas, malezas, nutrición, una belleza, un prado precioso. Lo que evapotranspira eso en Ixchihuán o en Tiquizate, esa es la evapotranspiración de referencia. Pero como es difícil que yo vaya, esos estudios son muy complicados. Ya les expliqué qué es lo que va a pasar con la vacuna del coronavirus, jóvenes. Millones se están tirando los gobiernos ahorita en generar esa vacuna. Pero al final nosotros solo vamos a ir a poner el brazo ahí. Y gracias a Dios que da la ciencia, ¿va? ¿Sí? Igual aquí, ¿ya? Entonces, como no puedo establecer allá, muy costoso, ¿va? Nadie lo va a hacer, pues entonces entró a Croco, ¿verdad? Por eso es la FAO, miren. Por eso es la FAO. Desarrolló este software, ¿no? Lo que hay que calcularlos, hay que aprenderlos a usar por lo menos, pero
Ya el uso no es gran cosa. ¿Ah? Empezamos ahora. Esto también se le llama en la literatura de la FAO, se le llama evapotranspiración máxima. Así se le llama. ¿Sí? Esa es la evapotranspiración de los cultivos. Cuando yo hablo en sí de los cultivos, me estoy refiriendo a la evapotranspiración del maíz, de la caña, de la palma, del plátano, de las acelgas, de las remolachas, de todo eso. Esa es la evapotranspiración de los cultivos. Muy diferente a la ETO. Se les olvide, jóvenes, eso lo tienen que saber. Es cultura general para un ingeniero en recursos naturales. Bueno, miremos ahora. Aquí en adelante solo voy a hablar de ET máxima, que se refiere a los cultivos. ¿De qué depende, jóvenes, la ET máxima? La evapotranspiración de un cultivo cualquiera. ¿De qué depende? De su fisiografía, hijo, de su ciclo vegetativo. De su etapa fenológica. Bueno, sí, es cierto. No es lo mismo un maicito de 20 centímetros de altura que un maíz ya en pleno desarrollo. ¿Ah? El maicito de 20 centímetros de altura va a evapotranspirar poquito. ¿Ah? ¿O será que evapotranspiran diferente, muchachos? ¿Será que el chiquito evapotranspira más porque el suelo está desnudo? Todo le pega al suelo y las hojas del cultivo es mínimo. Entonces hay mucha evaporación. ¿Qué es lo que pasa, creen ustedes? ¿Dónde se evapotranspira? ¿Dónde la planta demanda más agua? ¿Cuando está chiquitito o cuando está grande? Cuando tiene pocas hojas y el suelo está expuesto a la evaporación. Porque recuerden, eso ya no se los dije a mucha, porque es repetir algo muy básico. Que cuando hablo de evapotranspiración me refiero a transpiración y evaporación, ¿va? ¿Cuándo entonces debo echar más agua? ¿Cuando están chiquitos o cuando están grandes? Recuerden, cuando están grandes, ya el cultivo cerró, el suelo ya está cubierto, ya no pega directo, ya casi no hay evaporación, solo hay casi transpiración. Un 98% de transpiración, 95% tal vez, un 5% de evaporación. ¿Cuándo entonces demanda más agua? Cuando está pequeño, va, está pequeño, dice la compañía. ¿Todos están de acuerdo que cuando está pequeña el cultivo demanda más agua? No, ¿O no? ¿Cuál es está el más grande. contra? Ah, bueno, ya hay otro comentario diferente. Bueno, ¿algún otro comentario, muchachos? ¿Alguien más? No se preocupen, hombre, hagan valer sus ideas. Pues sí, me puse a dudar, ¿va? ¿Qué? Bueno, dejémoslo ahí. Que no es lo mismo, ¿va? No es lo mismo. ¿Cuándo transpira más? Cuando está chiquito, está grande, pues hay divergencias ahí, ¿va? No sé. Va. ¿De qué otra cosa depende el consumo de agua, que sea mucho o poco, jóvenes? ¿Y qué otra variable? Tal vez antes de empezar,
resumiendo aquí, la ET máxima es una función de qué, muchachos, de qué depende. ¿De qué depende la ETO? El clima. Del clima. Refiriéndome a clima solo, ¿qué, jóvenes? Temperatura, Temperatura, humedad humedad relativa, relativa, radiación solar y viento. No me van a meter clima ahí en precipitación, va. Porque si llueve mucho o llueve poco, no afecta la ETO, ¿va? ¿Sí? Estamos. Ese es lo agresivo, la demanda climática del lugar. Bueno, ahora la máxima, ¿de qué depende? Ya me dijeron de la fenología, si es grande o es pequeño. ¿De qué más, jóvenes? ¿De qué? ¿Qué del suelo? ¿Qué del suelo? Porque cuando uno dice el suelo, hijo, pues será la estructura, será la infiltración, será la tensión, será la pedregosidad, la profundidad efectiva. Hijo de la gran. Hablar de suelo es... ¿Cuál? La tensión de humedad. Excelente. La tensión de humedad del suelo depende qué contenido de humedad tenga ese suelo, cuánta agua tenga ese suelo. Mucha agua tiene a capacidad de campo, pues va a sacar la planta porque lo tiene disponible, ¿sí? Hay una bomba que está succionando el agua y el agua está disponible, entonces succiona y sale. Uchis, ahí está en un nivel de vapor, trabajando bonito, pues. ¿Qué más, jóvenes? Ah, usted sí que me falla, ¿no? De veras que si yo le pregunto a uno de mis... También tiene que ver el clima, dije. El clima. Uchis, ese es el más importante. De esas tres variables depende, jóvenes. Un cultivo va a potranspirar más o menos en función del clima. ¿Y cómo cuantifico el clima? Jóvenes, ¿cómo cuantifico el efecto del clima? Sí que me fallan, hombre, ETO. ¿Cómo cuantifico el efecto fenológico? Que sea grande, que sea... ¿Con qué? ¿Ciclo vegetativo no? ¿Con qué? El ciclo vegetativo. No. ¿Qué tablas de qué? Café. Kc con el factor de cultivo Kc. ¿Y cómo cuantifico la tensión de humedad? Perdón, le voy a llamar evapotranspiración real, jóvenes, o mínima, o restringida, si quieren así. Restringida o real también se le llama. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está metida la tensión de humedad del suelo. ¿Qué pasa, jóvenes? Si tal vez el potencial de la evapotranspiración máxima de la caña de azúcar en un lugar es de 5 milímetros por día, pero no hay agua en el suelo, no hay agua, está seco. ¿Será que va a evapotranspirar 5? No, se va a venir para abajo. Eso es lo que se llama el estrés hídrico. Esto implica estrés hídrico. ¿Qué? Porque puede ser que no haya, que la tensión de humedad del suelo esté altísima, porque no hay humedad en el suelo. Entonces
Lo potencial puede ser 5, pero se va a venir para abajo, a 2, porque no hay humedad en el suelo. Entonces, si está evapotranspirando en lugar de 5, el cultivo, la caña, en lugar de 5, tuviera turgente, fotosíntesis, echando tallo, creciendo, pero viene, puchis, ya no hay agua en el suelo, se acabó. ¿Cómo va a ser ese cultivo, jóvenes? Amarillento. ¿Y eso realmente qué está sucediendo? Su nivel de evapotranspiración se está viniendo para abajo. En vez de 5 es 2. ¿Lo vieron? Ahora la máxima, el potencial de la caña en ese lugar. ¿Qué hago yo para que esa evapotranspiración no se me venga para abajo? ¿Qué hago, jóvenes? Si yo no controlo esto, se me va a venir para abajo la humedad del suelo. No sé si ya agarraron la onda. Estoy tratando de decirles que no siempre es la misma evapotranspiración, no importa la humedad del suelo, no. Por eso que la evapotranspiración real depende de la fenología, de la humedad del suelo y del clima. Si con que la humedad del suelo se venga para abajo, seco todo, la evapotranspiración se va a venir para abajo. Eso es lo que estoy tratando de decir, que causa un estrés hídrico. Pero con un buen manejo de ¿qué, jóvenes? De riego. De riego, excelente. Esto con un buen manejo de riego. ¿Cuál es el objetivo del riego? Les dije ayer o antier, no sé cuándo fue. ¿Llevar agua a dónde? Se les olvidó mucha A las raíces. ¿Ah? El perfil del suelo, no sé, que no les hice un dibujo ayer, pues ahí me costó un mundo hacerlo en Jamboard. Al perfil donde lo tienen que tomar las raíces. Eso implica entonces que ahí tiene que haber un buen manejo de humedad. Solo voy a terminar. Buena humedad en el suelo. Y si hay un buen manejo de humedad, este concepto, miren, jóvenes, de tensión de humedad se hace, ¿qué? Su efecto se hace, ¿qué? Nulo. Es como que tuviera una ecuación con un factor 1. Esto quiere decir que entonces la evapotranspiración máxima para que se dé la evapotranspiración, quiere decir entonces para que se dé la evaporación, se dé la ET máxima. ¿Cuál es la condición, jóvenes? La humedad del suelo, ¿qué? ¿Dónde tiene que estar? ¿Dónde? ¿A dónde? Capacidad de campo. Si la humedad del suelo no está a capacidad de campo cercano a ese efecto ya no afecta. Y es ahí cuando se da la ET máxima. Entonces me va a quedar que la ET máxima, jóvenes, como es ET máxima, no sé si lo entendieron, es solo dependiente de qué, señores. Solo depende de qué la ET máxima. De clima, ETO, y KC. Se entiende que se va. Ese es el objetivo del manejo del riego, de la tecnología de irrigación en el mundo, pues. Mantener la humedad del suelo en condición ideal para tener ET máxima. Porque si yo no manejo, si la humedad del suelo no está cercana, ¿qué? No se va a la máxima, se va a
la real, la restringida, con estrés hídrico. Jóvenes, dejémoslo ahí, espero que yo les hago mucho hincapié en su concepto, jóvenes, ¿sí? Por favor, traten de entender. Nada sirve ver las cosas si no las entienden. ¿Ya? Conclusión, la ET máxima depende de su fenología y del clima. Ese es entonces el concepto de ETO. ET máxima, ¿qué quiere decir ET máxima entonces, jóvenes? Es la evapotranspiración. ¿De quién, jóvenes? Todavía están ahí o ya se fueron todos. De un cultivo XX creciendo. ¿En qué, muchachos? Condiciones ideales de humedad, nutrición, control de plagas y enfermedades, malezas. Imagínense un cañal así, jóvenes. Es el mismo concepto que la ETO, solo que ya no es grama, es el cultivo. ¿Ok? Muchas gracias, jóvenes. Nos vemos la otra semana. Les voy a mandar todas estas copias